Ahora que tenemos más tiempo en casa, podemos orar más. No olvides incluir a los misioneros, que al igual que nosotros, tienen varias necesidades. Que Dios siga abriendo puertas, aún en medio de esta pandemia. 2. Protección para la obra misionera en países donde hay persecución. 3. Que Dios los guarde en salud para que continúen predicando. Recuerda que puedes dar tu ofrenda misionera en la oficina del templo. Que siga brillando la luz del Evangelio en cada rincón del mundo. Participa del sostenimiento del templo con tus ofrendas. Puedes acudir a la oficina del templo de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde para dejar tus diezmos y ofrendas. Extendamos nuestras manos para dar de lo que Dios nos da todos los días. Escucha los mensajes de reflexión del pastor Moisés Chávez, de lunes a viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 11:30 de la mañana. Y procura tener un momento de oración con tu familia al terminar cada mensaje. Busquemos siempre la dirección de Dios para hallar un rumbo seguro. Si tú tienes miedo, ansiedad, incertidumbre, si las noticias te agobian y tienes problemas, puedes enviarnos en un mensaje tus necesidades y con gusto estaremos orando por ti. Dios quiere ayudarte. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. El
resplandor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Su principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad, el Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo tú eres digno de adorar y servir. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo tú eres digno de adorar y servir. Cuán grande eres tú, mi Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es como un viento recio
Así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él. Es el Espíritu Santo que
Que Dios sea con usted, que Dios le bendiga grandemente. Saludos para todos nuestros hermanos, saludos para todos aquellos que constantemente nos están mandando saludos. Es un gozo, es una alegría poder recibir los saludos. Y sabe que estamos recibiendo saludos de, por ejemplo, la hermana Nelly de Las Vegas, y estamos recibiendo saludos de hermanos de allá de Yucatán, que el Señor me los bendiga. Estamos recibiendo saludos de por allá de Florida, que Dios sea con ustedes. Estamos recibiendo saludos de Denver, también de Colorado. Así que el Señor sea con cada uno, de Chihuahua. Dios bendiga a los hermanos Lara, que constantemente están ellos conectados a esta transmisión. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, los que viven aquí mismo en la ciudad, los que viven en El Paso, Texas. El Señor sea con ustedes y derrame de sus bendiciones abundantemente. Amigos y hermanos, estamos en el mes de la Biblia y miren, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, está registrado cuando dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. En estos días donde ha habido escasez, tal vez usted está pensando mucho en la comida, ¿no? En cómo supliré las necesidades de mi casa. Pero acuérdese, no solamente de pan vive el hombre. El Señor Jesucristo quiso decir, no solamente va a vivir de comida, sino de la palabra de Dios. Y qué mejor tiempo que estamos pues muchos de nosotros hemos estado recluidos ya por estos meses, que meditar en la palabra de Dios, o sea, alimentarnos en la palabra de Dios, porque al estar estudiando la Biblia está alimentando nuestra alma, y eso es lo que necesitamos, porque la Biblia es el libro de Dios, no es cualquier libro. Las personas que no conocen la Biblia, que no creen en la Biblia como la palabra de Dios, lo ven como un libro más, pero no, es el libro, no un libro, no, es el libro, es la palabra de Dios. Y como dijeron en la época de la Reforma, sola Escritura, nos basamos solamente a la Escritura, creemos en la palabra, en la Biblia como la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de la Biblia. Bueno, es cuestión también de fe, por supuesto, ¿verdad? Pero no falta quienes se refutan que la Biblia sea la palabra de Dios. Pero yo les comento y les digo, bueno, si tú no crees en lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el aspecto histórico, ¿por qué si crees en los libros de historia que has estudiado y si crees tú en la historia de la guerra de la independencia o de las leyes de reforma? ¿Por qué si crees tú en el movimiento que hizo Francisco I. Madero, que inició Francisco I. Madero? ¿Por qué si crees tú en eso si no lo viviste? Pues algunos conocimos personas que anduvieron en la revolución, por ejemplo. Yo sí me gusta leer la historia, pero además conocí a testigos presenciales. Tuve una tía, mi tía Reyes Torres, que ella anduvo en los trenes de Pancho Villa. Ella hacía comida y ella nos platicaba de ciertas batallas que tuvieron. Así que de primera mano las conocimos. Y yo puedo decir, hablando de la revolución, yo conocí a una testiga de la revolución, pero yo no tengo testigos de la guerra de independencia. ¿Y en qué me baso? Pues solamente en los libros de historia. Y si tú crees en los libros de historia, dime, ¿por qué no crees en la palabra de Dios? No, pues es que es un libro religioso. Hay que leer primeramente, estudiar la palabra de Dios. Yo les he recomendado mucho a los creyentes de la iglesia. Miren, vamos a seguir por lo menos estos 5 pasos. Número 1, leer la palabra de Dios. Número 2,
estudiar la palabra de Dios. Número 3, investigar la palabra de Dios, que no es lo mismo leer que estudiar. Estudiar vamos más a fondo que leer. E investigar todavía más a fondo. Vamos a la interpretación de la Biblia, vamos a qué significó originalmente. Pero otra cosa muy importante, medita en la palabra de Dios. Eso quiere decir, recibe la palabra de Dios y tómala para ti. Apropiatela. Y luego, vive la palabra de Dios. No solamente hay que tener la palabra de Dios en la cabeza, no solamente hay que tener información, sino vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es única, es la palabra de Dios y por ella nos guiamos. Por eso tenemos nosotros una declaración que dice que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Y otra cosa muy importante, ¿la Biblia es infalible? ¿Cómo que es infalible? Sí, lo que dice la Biblia, lo que está asentado en la Biblia de profecías, se ha cumplido al pie de la letra. Nada más le digo un par de cosas. Profetizó Isaías en el año 700 a.C. que nacería el Mesías, y nació. Y luego, como 500 años antes de Cristo, Miqueas dijo que nacería en Belén, y aunque los padres de Jesús no vivían en Belén, vivían en Nazaret, pero vinieron, pasaron por Belén, y allí se le llegó el tiempo del alumbramiento, igual que a Raquel, y nació en Belén, porque estaba profetizado por Miqueas. Miqueas 5:2 dice, y tú, Belén Efrata, pequeña entre las ciudades, entre las naciones, de ti saldrá el Salvador. Y en efecto, ahí nació el Señor. Así que estaba profetizado que no le quebrarían los huesos al Señor Jesucristo cuando estaba crucificado, y cuando llegaron, que estaba ahí crucificado, llegaron para quebrarle los huesos para que ya muriera. Cuando llegaron ya estaba muerto y no se los quebraron. Se cumplió la profecía y muchas otras cosas más. Esta semana que viene vamos a estar viendo las profecías, muchas de las profecías cumplidas en tiempo pasado y en nuestro tiempo, y además también aspectos científicos. La Biblia no es un libro científico, pero nos da datos astronómicos, científicos, históricos, y que están constatados a través del tiempo, de que la Biblia es infalible. Lo que dice la palabra se ha cumplido al pie de la letra. La Biblia además está completa, ¿verdad? Como la tenemos actualmente, ya está completa. Y dice la misma palabra de Dios que nadie debe de añadirle ni de quitar. Nadie puede decir, a mí Dios me dijo, esta es también palabra de Dios. No. Lo que está escrito y ya no podemos añadirle más. Está completa en el sentido de que es suficiente para nosotros obtener la salvación, ser guiados en nuestra estancia en este mundo por medio de la palabra de Dios, saber que hay más allá de la muerte, porque nos lo enseña la palabra de Dios. En fin, está completa para nuestra salvación y para nuestra dirección, para nuestra guianza aquí en este mundo. La palabra de Dios también es el ancla de nuestra fe. Es el ancla de nuestra fe. Creemos firmemente en las promesas del Señor y es un ancla. Cuando viene la tormenta, cuando viene el vendaval, ahí está el ancla. Y nosotros seguros en el Señor, porque ahí están las promesas de Dios, a las cuales nos las cuales tomamos y podemos vivir confiadamente en las promesas del Señor. Miren, nada más le pongo un ejemplo. No falta quien diga, ya llegó el anticristo, ya está aquí. Y yo le digo, no ha llegado el anticristo, porque la palabra del Señor nos da señales de que antes de que se manifieste el anticristo pasará esto y esto y esto y esto y esto. Primero Cristo va a venir por su iglesia, porque si alguien dice,
No, ya está aquí el anticristo. Bueno, entonces ya no nos fuimos con Cristo, porque primero viene Cristo y nos vamos con Él, y después se va a manifestar el anticristo. Que ya la situación esté preparada como para que venga el anticristo, eso sí, sí es cierto. Pero no que ya esté aquí el anticristo. No, el anticristo todavía no está. Entonces, la Biblia nos da dirección, es completa y nadie le puede añadir ni quitar absolutamente nada, y es el ancla de nuestra fe. Así que no falta quien diga, ya se va a acabar el mundo, este es el fin del mundo. No, escúcheme bien, el fin del mundo todavía no viene. ¿Por qué? Porque primero viene Cristo por su iglesia, estaremos con el Señor 7 años allí en las moradas celestiales, y después regresaremos con Él a esta tierra. A lo primero se le llama el arrebatamiento, y a lo segundo se le llama la entera revelación. Estaremos con Cristo aquí en la tierra reinando 1000 años, y después de esos 7 años, 7 años allá en las moradas celestiales, y luego regresamos y gobernamos con el Señor 1000 años aquí en la tierra. Son 1007 años. Después de 1007 años, entonces sí, ya viene la destrucción de este mundo. Así que no ha venido Cristo por su iglesia. Si viniera hoy, pasarían 1007 años todavía. Por eso la Biblia afirma categóricamente, y por lo mismo yo lo afirmo, el fin del mundo todavía no es. Si hoy ocurriera, transcurrirían todavía 1007 años antes de que este mundo se acabe. Entonces, vivimos anclados en la palabra de Dios. Vivimos seguros en la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es también nuestro escudo. ¿Nuestro escudo contra qué? Contra tantos problemas, tantas calamidades, tantos ataques de distinta índole. Él es nuestro escudo, gloria a Dios. Y alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie en resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él nos protege, Él nos ayuda, Él nos cuida. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aquí en la palabra del Señor, entonces, tenemos muchas promesas de parte del Señor, que Él nos cuidará, que Él es nuestro escudo, que Él será nuestra fortaleza. Y aunque andemos en medio de situaciones que nos pueden causar temor, yo les he platicado muchas veces allí en la Iglesia de la Trinidad acerca de que hice algunos viajes misioneros a las Islas Marías cuando era todavía una prisión federal. Y especialmente en el primer viaje fue más fuerte la experiencia, porque zarpamos del puerto de Mazatlán rumbo a las Islas Marías. Las Islas Marías se encuentran frente a las costas de Nayarit, no muy cerca, pero a esa distancia, a esa altura. Entonces abordamos el barco y a las 5 de la tarde zarpó, 5 de la tarde, y navegamos toda la noche en ese barco. Un barco muy antiguo, un barco donde no había absolutamente ninguna comodidad. No esté pensando usted que yo iba en un camarote y que iba yo en un crucero. No. Ahí en cubierta, cada quien llevamos nuestra bolsa de dormir. Ahí en la cubierta del barco pusimos nuestra bolsa de dormir y ahí nos acostamos. Fíjese que la noche era totalmente oscura. Era de esas noches donde no hay luna. Estaba muy oscura. Solamente 2 foquitos a lo largo del barco había. 2 foquitos ahí
empañados. Casi estábamos en cuerda de oscuridad y la noche era totalmente oscura. Ya que nos alejamos de Mazatlán, ya no se divisaron las luces del puerto, era una total oscuridad. Y luego que de repente empiezo a notar que algo pasó por un lado de mí. Y otra vez algo pasó por un lado de mí. Y luego ya no solamente sentí que algo rozó mi cuerpo a un lado de mí, sino que pasó sobre mí. Y luego otra vez pasó sobre mí. Entonces saqué mi lamparita. Pues, ¿qué es lo que pasa? Y voy viendo. Eran ratas que había en el barco. Se dice que en la mayor parte de los barcos hay ratas. A mí no me consta, pero en ese sí, en ese barco al que nos fuimos a las Islas Marías, había ratas. Entonces, la noche oscura, ratas que andaban merodeando allí y que hasta pasaron sobre nosotros. Dígame, ¿era motivo para tener temor y terror? Francamente, fue una noche de terror, pero Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro auxilio en los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Sabe qué? Sentí plena confianza. Ciertamente dan horror y asco, por supuesto, las ratas, pero bueno, ya que supe que eran ratas y que pasaban por aquí, que pasaban por allá, yo dije, pues que sigan pasando. Y yo me dormí. Confiado en el Señor, porque Dios es nuestro escudo. He estado en otras situaciones críticas que ya les he platicado, como aquella vez que íbamos mi esposa y yo, iba manejando, íbamos por el rumbo de Río Grande, Zacatecas, iba yo a 120 kilómetros por hora, cuando de repente me encontré que estaba en un crucero, es decir, vías del tren, y que no había el anuncio del crucero. Cuando menos acordé, ya estaba yo saltando sobre las vías y saltó mucho el carro, e inmediatamente después venía una curva y tampoco estaba anunciada. Así que hice la curva, di la curva y entonces el carro empezó a dar varias vueltas, pero escúcheme bien, dio varias vueltas, pero no dando vueltas con las llantas hacia arriba, sino dando vueltas sobre las llantas. Empezó a girar sobre las llantas, pero ¿sabe qué? Con el peligro de que vinieran pues tanto carros de allá para acá como de aquí para allá. Como 3 vueltas dimos sobre las llantas y quedamos en sentido contrario, mi esposa y yo. Continué el camino, volví al camino correcto y seguimos dando gracias a Dios. Gracias, Señor, porque no nos volcamos. Gracias, Señor, porque no vino ningún vehículo de ninguno de los 2 sentidos, porque estamos vivos. Dios nos cuida. Dios nos cuida. Me gustaría contarle otra historia, pero bueno, con esto es suficiente para decirle que Dios es mi escudo. Dios es el que nos protege, es el que nos ayuda. En todo instante está para ayudarnos. ¿Y sabe qué? La palabra del Señor también es nuestro consuelo. ¿Cómo necesitamos el consuelo de Dios en estos días de situaciones críticas? Tome la palabra de Dios, aliméntese con la palabra del Señor y verá que entonces las cosas van a ser diferentes. Ya no le va a ser tan pesado. Si está recluido, ya no le va a ser tan pesado estar tan recluido. Nosotros ya llevamos 4 meses aquí recluidos, mi esposa y yo, pero yo estoy contento, yo estoy feliz de la vida. Todos los días leemos la palabra de Dios, oramos y pedimos a Dios por nuestros hermanos todos los días. Y bueno, preparamos nuestros mensajes para transmitirlos, llamamos a nuestros hermanos por teléfono y también nos llaman y estamos contentísimos alabando al Señor. Así que Él es nuestro consuelo, Él es el que nos auxilia.
Sepa usted que la palabra de Dios es consuelo para su vida. En esas situaciones críticas de la vida, cuando no tiene usted qué comer, cuando un hijo se le descarrió, cuando un hijo se le murió, cuando sus padres se le murieron. Esas situaciones verdaderamente críticas, la palabra de Dios es nuestro consuelo. Porque la palabra de Dios es pan, es alimento para nuestra alma. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de la Biblia es el pan, es el alimento que ha salido de la boca de Dios y es alimento para nuestra vida en los momentos críticos de nuestra existencia. Es nuestro consuelo, es nuestro auxilio. ¿Estás padeciendo por un divorcio? Porque dicen algunos que el divorcio es casi el equivalente a un funeral. Sufres, tienes un tiempo de duelo porque perdiste a un ser querido, porque finalmente ya no pudo ser aquel matrimonio y lo estás sufriendo. ¿Sabes qué? Aférrate a Dios y su palabra, que la palabra llegue a tu corazón, llegue a tu vida, y eso te consolará, eso te fortalecerá, eso te auxiliará, eso te levantará. Tú, joven, que piensas que la vida ya no tiene sentido, toma la palabra de Dios, recíbela en tu corazón y le encontrarás no solamente sabor a la vida, sino sabor a buscar la presencia de Dios, la presencia de Dios en nosotros. Es glorioso, es maravillosa la palabra del Señor. Es la que nos alimenta, es la que nos fortalece, es la que nos guía, es la que nos auxilia. Entonces es consuelo para nuestra vida. Pero mira, finalmente para concluir con esta meditación, en la palabra de Dios encontramos la guía para encontrar la vida eterna. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, de Jesús. Juan 5:39. Juan 5:39 es la base para la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces, la Biblia nos guía para encontrar la vida eterna. Y la vida eterna es unirnos a Dios en una experiencia individual, personal, en la que tú entregas tu corazón al Señor, le has pedido perdón a Dios por los pecados cometidos, Dios te perdona y te convierte en hijo de Él, y en ese momento empiezas a vivir la vida eterna. Porque la vida eterna no es la extensión de la existencia. La vida eterna tiene que ser, se refiere a vivir la experiencia de estar unidos a Dios, que es la vida, unidos a Cristo, que es la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Cuando nos unimos a Cristo, que es la vida, entonces tenemos la vida eterna. Y repito, no se trata de la extensión de nuestra existencia, se trata de estar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser, unida a Dios. Entrégate al Señor Jesucristo. Entrégate a Dios, porque hay promesas de parte de Dios, donde dijo el Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La palabra tiene, ¿en qué tiempo gramatical está? ¿Pasado, presente o futuro? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En presente es ahora, no es hasta después que nos muramos físicamente, no, es ahora. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, ya, ahora, ya tienes la vida eterna. Es promesa del Señor, está escrita aquí en la palabra de Dios. Lo dijo el Señor Jesucristo y yo lo creo con toda mi alma. Lo creo con todo mi ser. Así que empieza a vivir la vida eterna
uniendo tu corazón al Señor. Ahora mismo vamos a orar y tú vas a hablar con Dios y le vas a decir: Señor, entrego mi corazón a ti. Yo había ignorado que la Biblia es tu palabra, pero ahora lo creo con todo el corazón, lo creo con todo el alma. Creo que Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi salvación. Lo creo ahora mismo y lo recibo en mi alma. Recibo el perdón del Señor. Vamos pues a hablarle a Dios en este instante. Vamos a hablarle al Señor. Entrégate completamente al Señor en este momento. Y amados hermanos, los que ya se entregaron, vamos a seguir creyendo en la Biblia como lo que es la palabra de Dios. Y hay que meditarla diariamente, hay que comer la palabra de Dios diariamente. Oigan, si comemos 3 veces al día para nuestro cuerpo físico, ¿cuántas veces tenemos que comer para nuestra alma? Algunas pobres almas están lánguidas porque comen cada mes. Coma diariamente la palabra de Dios. Señor, en tus manos estoy encomendando a todos aquellos que no han entregado su corazón a ti. Sálvales, perdónales, perdona todos sus pecados y en este momento recíbelos como hijos tuyos, Señor, y que empiecen a experimentar el perdón tuyo y por lo mismo la vida eterna. Que en este momento unan sus almas a ti, oh Dios, y que disfruten de la vida eterna ahora y por toda la eternidad. Señor, en tus manos te los estoy encomendando. Bendícelos, ayúdales, sé con ellos, guíalos en todo instante, que reciban tu palabra como la guía para sus vidas, para todas sus decisiones, para todo lo que tengan que hacer. Señor, que sean guiados por tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo. Amén. Amén. Estimados amigos y hermanos, deseo que Dios les bendiga grandemente. Toda esta semana vamos a estar meditando en muchos aspectos muy importantes de la palabra de Dios, como por ejemplo, profecías cumplidas que están ahí escritas en la palabra de Dios, como datos históricos, científicos, que la Biblia habló de ellos y que finalmente los humanos los descubrieron, pero para cuando los descubrieron ya la Biblia lo había dicho. Vamos a estudiar la palabra de Dios para considerar las bases de la infalibilidad de la Biblia, de la inerrancia de la Biblia, es decir, que la Biblia no se equivoca. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar algo de sus autores, de la época en que escribió, del proceso que ha tenido, del canon de las Escrituras. Vamos a hablar de muchas cosas respecto de la palabra de Dios. Todos los días a las 7 de la noche, de lunes a sábado, conéctese y estaremos teniendo estas reflexiones que seguramente que van a ser de bendición para su vida. Y el domingo es diferente. El domingo es a las 11:30 de la mañana. Tenemos la predicación y el servicio de Iglesia La Trinidad. Y luego a las 12:30 el servicio y predicación por la Iglesia Jerusalén del Paso, Texas. También conéctese y participe a otros, que otros tengan también la bendición de escuchar la palabra de Dios. Entonces nos vemos, Dios mediante, el día de mañana y todos estos días a las 7 de la noche. Conéctese y vamos a estar estudiando mucho respecto de la palabra de Dios, porque este mes de agosto, que ya está finalizando, es el mes de la Biblia. Es el mes de la Biblia. Así que vamos a estar juntos estudiando muchos aspectos muy importantes, indispensables para todos los cristianos, todos estos días. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor me los bendiga grandemente. Que el Señor me los guarde.